Bueno, pues nuestros ponentes, la doctora Teresita Quiroz Ávila es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, es directora de la revista Fuentes Humanísticas desde 2011, licenciada en Sociología, maestra en Historiografía y doctora en Diseño por la UAM, miembro del área de Historia y Cultura y Genealogía de la Vida Cotidiana de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y también integrante del colectivo de posgrado de diseño del paisaje en los posgrados de diseño. Ha desarrollado diversas publicaciones, entre las que se encuentran la titulada La Ciudad de México, un guerrero águila, el mapa de Emily Edwards en 2005, la titulada La mirada urbana de Mariano Azuela en 2014, El espacio, presencia y representación en 2009, donde fungió como coordinadora de esta publicación que fue colectiva. La imagen en historiografía, representaciones visuales y verbales, también una publicación colectiva. Y ha participado en diversas conferencias, artículos y capítulos del libro, donde el más reciente es el titulado Fuentes para el rescate del paisaje en México postrevolucionario, literatura y cartografía, realizado por México y Brasil, por Paisajem Judim de Patrimonio Cultural de la Universidad de Pernambuco en Brasil en 2021. Ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos como la mejor tesis de doctoral sobre la Ciudad de México en 2011. Tiene perfil PRODEP, coordina el seminario interdisciplinario a nivel posgrado La Ciudad, Paisaje y Historia desde 2015. Ha participado en el Congreso a nivel licenciatura titulado Historia Familiar Mexicanos Comunes sobre historia y violencia, y ya ha sido miembro de diversos seminarios. Por su parte, el maestro José Castro López es sociólogo y maestro en planeación y políticas metropolitanas por la UAM Azcapotzalco. Cuenta con diplomado en geomática por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, coautor del plan y programa de estudio vigente del posgrado de Planeación y Políticas Metropolitanas y responsable de los cursos Técnicas de Análisis Cualitativo y Técnicas de Análisis Socioespacial. Es director técnico del Sistema de Información Geográfica del Programa de Investigación Observatorio Universitario de la Ciudad de México. Ha participado en estudios tales como unidades formales del paisaje y patrimonio de la zona metropolitana del Valle de México, en hábitat y centralidad, la automovilidad de la Ciudad de México, instrumentos de monitoreo de la Ciudad de México, propuesta de un sistema para la planeación y monitoreo del desarrollo urbano del Distrito Federal, también en diagnóstico de la vivienda del Distrito Federal, en la evaluación de la vivienda en México y los cambios que requiere para mejorar su calidad y habitabilidad, en conjuntos habitacionales en busca de espacios sociales y de integración social. Es coautor en las publicaciones Habitar la Centralidad número 2, Políticas y Representaciones Sociales frente a la transformación de la Ciudad de México, de la ciudad central, la Ciudad de México en el siglo XXI, Realidades y Retos, la periferia metropolitana, entre la ciudad metropolitana y un lugar para habitar la Ciudad de México, hábitat y centralidad en México, un desafío sustentable, y entre el Estado y el mercado. Y la última, la vivienda en México hoy. Pues sean bienvenidos, tienen la palabra. Continuamos con la dinámica. Tiempo total 30 minutos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha correctamente, doctora. Adelante. Estoy un poco afónica, pero ahí va. Voy a presentar así, sin el PowerPoint, y ya que lleguemos al momento de la exposición de José, él presenta su parte, ¿no? Nuestro trabajo se titula De los métodos y las maneras, metodología para la investigación de la identidad
de la zona patrimonial de Popotla, recopilación de información y análisis a través de un sistema de georreferencia. Quiero iniciar diciendo que la identidad barrial se construye a partir de elementos del paisaje cultural que poseen un valor tanto de uso como emocional. Nosotros en este trabajo hemos dividido 4 ámbitos de trabajo. El primero es las metodologías y las materias de carácter histórico, que es la recopilación de documentos, tanto en archivos oficiales como en archivos familiares, porque estamos trabajando con los vecinos de la colonia Popotla, y aquí hemos involucrado a los estudiantes de CBI que están en una materia que se denomina paisaje, y la primera parte es una recopilación histórica. La segunda es un trabajo de campo de carácter más cualitativo, donde se hace un vínculo con los vecinos para establecer esta relación universidad-sociedad, donde trabajan los vecinos, los alumnos del posgrado de CIAD y parte de los alumnos que forman parte de mi seminario, así como profesores. Y aquí lo importante es un trabajo de carácter antropológico participativo, donde la importancia es el vínculo con la comunidad. Hicimos una serie de elementos, de vínculos para hacer la recopilación del arbolado urbano de la zona de Popotla. Esto fue un trabajo en calle, ¿no? Con todos los alumnos se midieron los árboles desde su fronda, las raíces y una serie, identificar qué tipo de árboles tenemos. Y con esto los alumnos terminaron su trabajo con 2 elementos. Por un lado, un mapa donde ubican los árboles y una base de datos que se fue purificando y detonando para que quedara limpia para el trabajo casi final. Y además hicieron una infografía sobre qué árbol les pareció más interesante y cómo ellos conciben trabajar una imagen de paisaje a través de un levantamiento arbóreo. La segunda parte es la que ya con las bases de datos trabaja el profesor José, que se las presentará más adelante, y después de esto estamos en una discusión que forma parte de la metodología, que es la metodología de análisis teórico, que tiene que ver con la conceptualización de identidad, patrimonio, preservación, zonas patrimoniales, memoria, paisaje cultural, transformación urbana y gestión urbana. Nuestro sueño dorado sería algún día tener un plan maestro de zona patrimonial, histórica, artística y paisajística de la zona de Popotla, Tacuba y Azcapotzalco. Eso en términos generales. Bueno, luego les haré llegar el Power, pero bueno, tenemos aquí una imagen histórica sobre toda esta zona de Tacuba y de Popotla hacia Tacuba y Azcapotzalco, con todas las haciendas que había en la época colonial, una serie de imágenes sobre nuestra avenida Azcapotzalco y este momento ya de fraccionamiento de la colonia hacia finales del 19. Entonces, cómo estos espacios de ranchos y de haciendas se van transformando en colonias, primero para descanso y luego colonias habitables. Nos ubicamos en la colonia Popotla por una solicitud de los vecinos y bueno, elemento básico de la colonia de comunicación es la avenida México-Tacuba y por otro la línea del tren. Después, bueno, les presento una serie de fotografías sobre la imagen urbana de nuestra zona y del tipo el estilo de casas que están consideradas dentro del catálogo de
monumentos artísticos e históricos. Estamos hablando de una zona patrimonial y que por el momento hicimos un levantamiento arbóreo. El trabajo de campo, bueno, se les explicó a los alumnos, ¿no? Tuvimos puntos de referencia que nos apoyaron por parte de los vecinos, se trabajó en una biblioteca y se dividió la zona en varias subzonas donde los alumnos en equipo, acompañados por los vecinos y por alumnos del posgrado, se fue registrando árbol por árbol, se tomó fotografías y se vació esto en una base de datos, ¿no? Y a continuación, bueno, tenemos, espero que la parte georreferencial de la cartografía, que esas sí se las hicimos llegar a través del maestro y espero de todas maneras que el profesor nos pueda compartir sus mapas ya georreferenciales con algunos ejemplos de lo que hemos conseguido. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Espero que lo pueda hacer sin problema. ¿Ya la están observando? Todavía no. Profesor, cuando compartas, ya estás compartiendo, ya. ¿Ya se ¿Listo? ve? Ya nada más si le pone Sí. pantalla completa. En la parte inferior. Mira, siempre con Meet me pasa problemas con lo de la pantalla completa. Ah, ok. Lo voy a dejar así para Muy bien. no retrasar el tiempo. Disculpen. Es Sí. una cuestión, no sé por qué con Meet me pasa. Ok. Bueno, como les decía, buenos días. La profesora Teresita Quiroz me hizo el favor de compartir y de invitarme a participar en este proyecto que en mi caso, la parte fundamental de mi participación consiste en sistematizar la información del proyecto. Y para eso, es en esta etapa donde los estudiantes nos ayudaron a hacer un inventario arbóreo de la zona de estudio, ¿no? Me he concentrado en crear un sistema de información geográfica para el proyecto. Para realizar esta tarea, hemos pasado por estas 5 etapas que ven. La primera es identificar y seleccionar las capas cartográficas base, es decir, las capas fundamentales que se requieren para conocer el territorio. La segunda etapa fue hacer un análisis de la información georreferenciada para conocer la zona de estudio. Esta etapa es muy importante porque afortunadamente para el caso de la Ciudad de México existe mucha información ya preparada para ser usada en sistemas de información geográfica. Esta ventaja de tener mucha cartografía ya digital y georreferenciada también es un reto en términos metodológicos para saber cuáles las capas más adecuadas para poder realizar un trabajo de análisis. En este caso, hicimos este análisis previo de la zona para poder tener una estrategia de cómo íbamos a levantar la información de los árboles del lugar, ¿no? Posteriormente, o paralelamente a la actividad anterior, hicimos una preparación del trabajo de campo. Cuando uno va a campo, nuestra experiencia es que en la medida en que mejor pensemos cómo vamos a hacer el trabajo, va a tener mejores resultados. Es una etapa fundamental en toda investigación en campo, tener claridad de qué va uno a recabar, qué información va a recabar uno en campo y cómo la va uno a sistematizar. Después viene un trabajo de gabinete, que es procesar la información recabada y finalmente cartografiar los resultados. Bueno,
igual y a lo mejor algunos de ustedes no ubican que es dónde está la colonia Popotla, es decir, dónde está la colonia de estudio, ¿no? Como ven en el mapa que aparece del lado izquierdo, la Ciudad de México con su división político-administrativa, la colonia se encuentra en la delegación Miguel Hidalgo, casi colindando con Azcapotzalco, ¿no? Y si hacemos un acercamiento, en la parte superior del lado derecho vemos los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo, y en negro tenemos la zona de la colonia Popotla. Abajo tenemos una imagen con el catastro de esta zona, montado sobre la imagen de Google Maps. Entonces, esta colonia se compone de 71 manzanas y de 1,471 predios. Quizá para las personas que les cueste un poco trabajo de ubicarse viendo un mapa, les comento que esta zona donde se ve abajo del lado derecho es la normal, ¿ok? Este es el predio de la normal. Bueno, la zona es una zona para efectos de levantamiento de campo con el número de alumnos promedio que tiene la profesora en el curso que imparte a los alumnos de CBI. Tuvimos que decidir en dividir la colonia en 5 zonas. Este es el mapa que muestra cómo está dividido las 5 zonas, y con el análisis que les voy a mostrar que hicimos, decidimos trabajar solo la zona A, la cual contiene 356 predios. Bien, un primer análisis, una primera información que nos interesó conocer, es cuál es el uso de las construcciones de la colonia Popotla. En este mapa, como ustedes pueden ver, están representadas en color amarillo las zonas donde el uso predominantemente es habitacional y comercial. En color naranja son zonas o manzanas donde solo su uso es de uso habitacional, y que en este caso son 1,206 predios. El número que ven entre corchetes en la simbología es el número de predios que hay con esta característica. En morado tenemos el equipamiento, y en la esquinita, en azul, el centro de barrio. Esta lámina que están ustedes viendo, como les decía, es producto de utilizar la información que existe en la red que proporciona el gobierno de la Ciudad de México a través de una plataforma que se llama Datos Abiertos Ciudad de México. Ahí ustedes pueden encontrar, además de esta cartografía catastral, pueden encontrar alrededor de 240 capas de información, ¿no? Aquí lo que nos interesaba conocer era la antigüedad de cada edificación, de cada predio. Desafortunadamente, esta variable la combinan con la última actualización. Entonces, como ven, dice el título de la lámina, año de construcción o última remodelación. Y lo que hicimos fue clasificarlas por décadas a partir de 1900, ¿no? Cada color, como ustedes pueden ver, significa el número de predios que fueron construidos o bien remodelados en ese intervalo de tiempo, ¿no? En la zona A, que es la zona que estamos trabajando, o que trabajamos el trimestre pasado, ya les había comentado que son 356 predios, y la mediana del año es 1972, aunque la mayoría de los predios son edificados, o mejor dicho, edificados en el año de 1966. Nos interesaba conocer qué inmuebles son afectos al patrimonio cultural urbano.
como ustedes pueden ver, cada uno de estos predios que tienen puntito rojo está considerado como parte del patrimonio cultural urbano en esta colonia. Es más de la mitad en términos de la dimensión de la colonia. Algunos son inmuebles catalogados por el INAH, otros inmuebles son catalogados por el INBA o el INVAL ahora, algunos son considerados en esta clasificación porque colindan con un predio catalogado. En fin, como ven, buena parte de la colonia tiene esta característica que para nosotros es una de las razones por las que decidimos elegir esta colonia y trabajar con los vecinos. Bueno, hicimos más mapas para analizar y poder ayudarnos a construir de una forma adecuada la clasificación de estas 5 zonas en Popotla, ¿no? Por esa razón, analizando estos mapas, no les muestro todos porque hicimos varios más, solo quería mostrarle un ejemplo de cómo uno puede utilizar la información ya georreferenciada que existe en las páginas del gobierno de la Ciudad de México. Esta zona, a partir de tener claro qué número de alumnos iban a participar y cómo organizar el trabajo en campo, decidimos generar 8 zonas para el levantamiento, ¿no? Es decir, tuvimos que hacer este diseño o esta selección de zonas para poderle asignar a cada uno de los equipos de estudiantes y vecinos para hacer el levantamiento. Como ven, fueron 8 zonas, ¿no? Hay una lógica de por qué lo decidimos hacer así, un poco viendo el lugar donde vivían los vecinos, ¿no? El número de alumnos que teníamos, en fin. Una vez decididas estas 8 zonas, les proporcionamos a los estudiantes, a cada uno de los estudiantes, les proporcionamos un mapa en papel y una tablita en una hoja de cálculo para que el día que se hiciera el levantamiento tuvieran claro cuál iba a ser el procedimiento para hacerlo. Les muestro un ejemplo del resultado de estas tareas que cada equipo levantó. Como ven, el mapa que se ve en primer plano, con puntitos rojos y números, es donde los muchachos encontraron cada uno de los árboles en su respectiva zona. El que ven es la zona 1, acordamos que íbamos a iniciar en un punto determinado de la zona, y que es en la parte inferior de la lámina, ven el símbolo de inicio, y siguiendo las manecillas del reloj, hicieron el recorrido, ¿no? En el plano apuntaban un número consecutivo, y en la tabla que ustedes ven atrás, en una hoja de Excel, iban a anotar las variables que nos interesaban que se recabaran. Estas variables fueron la especie vegetal, tanto su nombre común como su nombre científico. Después, qué especies son en relación si es inducida, son endémicas o son nativas. Nos interesaba también, o nos interesa también conocer cuál es su altura, cuál es, en relación a la altura, siempre que uno en campo trabaja con medidas, uno tiene que acordar con los jóvenes, con quien va a hacer el levantamiento, que tengamos una unidad de medida común. Desafortunadamente no teníamos los recursos para hacerlo con instrumentos tecnológicos que nos den la información mucho más precisa y práctica, ¿no? Ahora uno puede levantar información utilizando láser, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues la verdad,
no teníamos ningún recurso y decidimos hacerlo para que costara menos trabajo a los estudiantes. Decidimos que los midieran en función de los pisos de las casas, donde están, enfrente donde está el árbol. De tal manera que, en general, el promedio la altura de un piso es de 2,40 metros. Entonces, esta variable lo hicieron utilizando el número de pisos que el árbol podía tener o rebasar, ¿no? La fronda, ahí sí lo hicimos pensando, utilizamos metros, ¿no? Un poco proyectando la sombra de la fronda en el piso, pues podíamos cuantificar el, cuánto cubría la fronda, ¿no? Finalmente, en relación a estas características del árbol, nos interesaba medir el perímetro de los troncos, y eso se hizo con un flexómetro, ¿no? Es decir, se hizo también en este caso, la unidad de medida fueron centímetros, ¿no? Después nos interesaba que los vecinos y los estudiantes hicieran una primera clasificación del estado fitosanitario del árbol, ¿no? Y ahí decidimos clasificarlos en 3 tipos: si estaba en buen estado, en mal estado o en un estado regular. Después, con los vecinos, con apoyo de los vecinos, preguntábamos si cómo era el cuidado de estos árboles por parte de los vecinos, y también lo decidimos clasificar en 3 categorías, ¿no? Bueno, malo, bueno, regular y malo. Y finalmente, un campo de observaciones donde los vecinos y los estudiantes podían comentar algún elemento que les llamara la atención, ¿no? En relación a alguna de estas variables. Por ejemplo, si pensaban que el árbol estaba enfermo, o si tenían problemas con el cajete o las raíces expuestas, en fin, lo que cada uno de los vecinos y los estudiantes pensaran que era información importante para tener claridad de cuál es el estado de esos árboles, ¿no? Bueno. Maestro, si vamos cerrando, por favor, quedan 3 minutos. Ok, bueno, les muestro. Esta es una lámina con el sistema de información geográfica que estoy utilizando, que es el Quantum GIS. Es un programa libre, por lo tanto no tienen problema para recabarlo. Me voy a pasar todas estas láminas. La verdad es que pensaba tener un poco más de tiempo, pero una vez recabada toda la información, en este programa se relaciona, cada punto está asociado a un atributo o a una fila de esta base de datos que está incorporada al proyecto, ¿no? Teniendo esa información, podemos ahora sí hacer mapas de ¿no? Por ejemplo, esas 5 especies con mayor presencia en la zona, ¿no? Entonces tenemos Fremos, Ficus, laurel de Indias, jacarandas y casuarinas. Cada color identifica la zona. Nos interesa, por ejemplo, los vecinos les interesa saber cuál es el estado de los árboles. Esta lámina identifica la localización de de los 21 árboles endémicos en mal estado. Es importante saber la altura de los árboles y su especie por el tema de el riesgo que pueden representar en cuanto a las caídas, ¿no? Esta otra lámina son los 16 árboles en mal estado con mayor altura. Entonces, cada punto que ven ustedes en verde es un árbol que tiene una altura superior a 9,6 metros y que, de acuerdo a los vecinos y los estudiantes, están en mal estado. La idea es que con este tipo de información, los vecinos puedan tener una propuesta de atención al arbolado de su zona, ¿no? Entiendo que ya se me termina el tiempo, les presento la última lámina, una lámina más.
Por ejemplo, es el estado de los árboles, ¿no? La gama de colores significa si están en bueno, regular o mal estado, o algunos que no se clasificaron, ¿no? Entonces, fíjense que es interesante que el 52% de los árboles los vecinos consideran que están en un estado regular y un 13% en mal estado. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Yo nada más Muchísimas quisiera, gracias, maestro. Sí, Sandra, queremos dar unos minutos para el diálogo, por eso decidimos Sí, ir no te preocupes, acortando. muchas gracias. Recuerden que acá es un coloquio, entonces lo importante es compartir un poquito más. Entiendo que a lo mejor algunas gráficas pueden ayudar a contestar, entonces podrían, digamos, volver a compartir y mostrarlas, pero vamos a abrir para preguntas. Si no hubiera preguntas, entonces a lo mejor podemos ocupar el tiempo para ver más información. gracias. Entonces, por favor, tengo a Moisés Rosas, que tiene levantada la mano. Hola, disculpe, mi pregunta iba sobre cómo afecta la normatividad actual, por ejemplo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, que tengo entendido no se ha modificado desde el 70 y tantos. 74. Exactamente, entonces, ¿cómo es que, de qué propuestas tienen para la conservación de todos estos inmuebles que no se consideran monumentos históricos y nada más terminan considerándose como monumentos artísticos? Entonces, pues no tienen esta protección completa que si tienen inmuebles de los siglos XVI al XIX. Bueno, mira, la idea es ubicar esto en relación también a su arbolado, porque tenemos nada más ni nada menos que el árbol de la noche triste, que es un elemento patrimonial histórico y de identidad, no solo de la zona, sino de la ciudad y del país. Entonces, sí hay una serie de edificaciones que solo están comprometidas en el catálogo de ley de monumentos artísticos, pero la idea es tener esta información para que los vecinos puedan gestionar ante las inmobiliarias y el gobierno los niveles para conservar cierta imagen de la colonia. Y principalmente, bueno, el bloque central de patrimonio es el patrimonio artístico que tenemos, que es patrimonio habitacional. Sí, Gracias. tenemos felicitaciones de parte de Emilio Revueltas. Menciona muy interesante el levantamiento arbóreo. Felicidades a los profesores. También Gila Bravo dice gran experiencia y muy importante el trabajo realizado por los profesores, no solo por el valor histórico y patrimonial de la colonia Popotla, sino también por la necesidad que tienen las vecinas de resolver problemáticas del arbolado. O si nos quieren comentar al respecto. José. Pues muchas gracias por sus comentarios. Mire, yo como comentó Sandra Rodríguez, soy sociólogo, trabajo en la División de Ciencias Sociales en el Departamento de Sociología, y hará aproximadamente unos 6, 7 años que me he acercado al grupo del posgrado de Paisaje y Jardines, ¿no? Básicamente lo que he descubierto en estos años es que la mayoría de los estudiantes que tienen que trabajar el territorio no conocen los sistemas de información geográfica. Y creo que es una herramienta que en este caso lo están usando para sistematizar la información del patrimonio arbóreo de la colonia Popotla, pero puede ser utilizado para una infinidad de investigaciones que tengan que ver con la necesidad de analizar la localización de los elementos que les interese, ¿no? Entonces, este,
Mi invitación es que con esta experiencia de este seminario es poder acercar a algunos jóvenes que estén presentes la importancia o la utilidad que puede tener el trabajar con información georreferenciada a través de un sistema de información geográfica. Por mi parte, creo que es muy importante el trabajo porque estamos haciendo trabajo universidad-sociedad, un requerimiento de los vecinos. Y este material a su vez se expuso ayer en la biblioteca de la colonia y en un centro cultural pequeño, tanto las infografías como estos mapas, ¿no? Y algunas fotografías del trabajo de campo. Y fue muy interesante porque no fue una responsabilidad solo de nosotros como profesores de la UAM, sino que los mismos vecinos organizaron la inauguración, están llevando a otros vecinos, están explicando lo que ellos aprendieron y pues creo que ese es parte de un compromiso que tenemos Universitarios. como universitarios, como universidad-sociedad, para apoyar los trabajos de gestión urbana que los mismos vecinos están preocupados y no saben cómo vincularse también con información seria y universitaria como la presentación ya de estos mapas que nos hizo favor de presentar el profesor José Castro. Muy bien, si no hubiera más preguntas, les damos igual un minuto a cada quien para que puedan cerrar. José. Sí, bueno, por mi parte, como bien señala la doctora Teresita, es un compromiso de la institución el coadyuvar con los vecinos en intentar colaborar para resolver sus problemas que presenten, en este caso, en una zona en particular. Me parece que esta tarea es una de las funciones sustantivas de la investigación aplicada. Me parece que es un recurso que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y yo los invito a que cuando hablamos de tecnologías, pensando en la ponencia pasada, pues en realidad es muy diversa la tecnología que puede ser utilizada para, en este caso, hacer un trabajo colaborativo con los vecinos, pero también en sus trabajos de investigación. Y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? En este caso, los sistemas de información geográfica cada vez son más usados por un montón de disciplinas, desde la biología, los antropólogos, los arqueólogos, los sociólogos, evidentemente los geógrafos, los antropólogos, ¿no? El mapa también es un recurso de proporcionar información, ¿no? Tanto para informarnos de estos datos como para presentar los resultados de un proceso de investigación o, en este caso, de un trabajo colaborativo con los vecinos. Es más didáctico, la gente ubica muy bien su zona y los mapas son un instrumento muy didáctico para que los vecinos conozcan con una perspectiva general su hábitat, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Pues yo nada más quiero también comentar, ya les compartí la presentación a través de el correo que tenemos, pero creo que también ha sido una experiencia muy interesante porque primero trabajamos toda la conceptualización de qué es el paisaje, cuál es la historia del paisaje en México y porque son alumnos de ingeniería. Entonces, también hacer la reflexión metodológica del paisaje, cómo se vincula la ingeniería con el paisaje. Y eso fue por una parte. Y después de 2 años de estar trabajando
en virtual. Para ellos fue una gran experiencia y tuvimos toda la cobertura institucional para ir a campo con todas las seguridades que nos da la institución y ellos también con toda la responsabilidad. Eso fue maravilloso, de estar representando a la universidad con los vecinos. O sea, en la experiencia y la formación académica fue muy enriquecedora y hicieron sus trabajos de manera muy profesional y a tal grado que los pudimos llevar a la colonia con digamos, con cierta sencillez, pero con la dignidad y la fortaleza que nos da presentar estos resultados de una materia. Entonces también en términos docentes es vincular toda la parte teórica y hacer que nuestros alumnos presenten de manera profesional y competitiva sus resultados. Muy bien, Teresita, pues muchísimas gracias a los dos.